Los trabajadores que no tienen capacitación de cómo es su entorno laboral o de cuáles son los riesgos a los que están expuestos, tienen mayor propensión a sufrir algún accidente o riesgo de trabajo. En cuanto a la población joven, entre los trabajadores de 15 a 24 años, tienen 40% mayor probabilidad de sufrir algún accidente o riesgo de trabajo respecto a los mayores de 25 años. Pero esto no solo se debe a la capacitación, se debe a factores como la madurez física y mental, la experiencia profesional, el nivel educativo u otros factores socioeconómicos o de inclusión laboral a los cuales están sujetos. La seguridad social tiene un desafío actual y a futuro conforme las relaciones laborales tradicionales se desdibujan. Sí, es un problema que se manifiesta más en trabajadores jóvenes, que son los que están trabajando en sectores o en tareas que no necesariamente cumplen con las reglas y con los mecanismos tradicionales. Muchos de los jóvenes trabajan a distancia, trabajan en un país distinto al de la facturación de la empresa, trabajan en modalidades o en plataformas de internet o en plataformas de celulares. Muchos de los jóvenes trabajan en cosas que no necesariamente cumplen con las reglas de cobertura de seguridad social de los países de manera tradicional y estructurada. Inclusive, muchos de los que son emprendedores están fuera de las estructuras de seguridad social. Esto es un desafío en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, buscando proteger los términos y las condiciones laborales que tienen estos jóvenes, y en el largo plazo para la garantía de las pensiones. En el corto plazo, que es el tema que nos ocupa, los riesgos laborales, tiene que ver también con las condiciones en las que están expuestos. Creeríamos que trabajar desde casa no implica ningún riesgo, pero en realidad el trabajo desde casa implica ciertas condiciones también para la protección de la salud del trabajador. Entonces, la implementación de las nuevas tecnologías o de nuevas modalidades laborales también trae consigo un cambio en el paradigma de lo que es la concepción de los riesgos laborales o de la higiene y las condiciones de salud para los trabajadores. Entonces sí es un reto para la seguridad social, para el diseño y la cobertura de seguridad social, pero también implica una nueva visión de las instituciones y una nueva visión del trabajador. El catálogo de riesgos de trabajo y de visibilización de enfermedades vinculadas a los trabajos vienen mucho de nuestra tradición de producción lineal en fábrica. A medida que se fue incrementando los servicios, los trabajos de oficina o los trabajos a distancia, empezó a modificarse. Sí, hay trabajadores que todavía tienen contacto con sustancias químicas peligrosas. Sí, hay trabajadores que todavía sufren los riesgos de trabajar frente a maquinaria ruidosa o con demasiada vibración. Todavía tenemos esos riesgos de trabajo llamados tradicionales, pero hay nuevas modalidades de riesgo vinculadas con nuestras nuevas formas desestructuradas de trabajar. Y esto tiene que ver con condiciones de estrés, como el trabajador sobrequemado, que no tiene periodos de descanso estructurado, o enfermedades mentales vinculadas con el estrés a consecuencia de estas nuevas dinámicas y modalidades. Esto se vuelve muchísimo más complicado de atender si no hay relación trabajador-empleado, si son trabajadores autónomos. Entonces, ¿cómo te cuidas? Invertir en el autocuidado y hacerte corresponsable de tus condiciones de trabajo o de tu cobertura de seguridad social es la mejor inversión que puedes hacer por tu bienestar en el largo plazo. No solo en términos de prestaciones económicas. Hacerte corresponsable de tu cobertura de seguridad social va más allá de pensar que cuando estén viejos estos jóvenes tengan acceso a una pensión, sino también en la medida en que los trabajadores, en que las personas sean conscientes de los derechos que implica la seguridad social, será más fácil también propiciar mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de interacción con tu entorno de trabajo.
Si estoy consciente que mi trabajo implica riesgos auditivos o tengo contacto con sustancias químicas tóxicas o tengo o que hay ciertas sustancias las cuales no debo de utilizar, porque también hay empleos y hay lugares donde esas cosas están presentes, de yo sé que no debo de usar estos componentes químicos o no debo de exponerme a estos componentes o no debería de trabajar en estas condiciones. Si yo soy consciente como trabajador, es más fácil de exigir mis derechos. Entonces, que los trabajadores se hagan corresponsable es una inversión en el largo plazo y por eso tenemos que trabajar en la educación y la cultura de la seguridad social. Más allá del ahorro, también tiene que ver con la prevención en salud. Es más allá de la condición laboral, de si el empleo es formal o informal, de si eres migrante o no eres migrante, si eres mujer o no lo eres, si eres muy joven o no eres tan joven, o estás muy cerca de la jubilación, eso no importa. Invertir en seguridad social, en tu propia seguridad social, es invertir en tu propia vida y en tu propio bienestar. Y en ese sentido no hay ningún desperdicio de involucrarte en cuáles son tus derechos y en cuáles son las condiciones que puedes mejorar. Hay muy buenas prácticas. En Argentina, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo hizo un manual para el teletrabajo. Es uno de los primeros en su tipo, que lo que está buscando justo es que los trabajadores que están trabajando desde su casa o a distancia sean conscientes de cuáles son los riesgos o cuáles son las condiciones a las que a las eventuales enfermedades a las que están expuestos por el teletrabajo. Esto es muy sencillo, está en internet, lo pueden encontrar, pueden leerlo, tiene que ver con la ergonomía, con las conexiones, con los lugares donde están las computadoras, dónde pones los papeles, etcétera. Es muy sencillo y es una buena práctica. También en términos de protección a los trabajadores infantiles, la comunidad andina tiene un programa para abatir la contratación de menores de 15 años en trabajos que impliquen un mayor riesgo o daño a la salud. Además de que la comunidad andina, junto con todo el mundo, se está sumando al convenio 182 para abatir el trabajo infantil a los menores de 15 años. Como te decía, la edad es un factor que interviene en cuál es tu propensión o tu probabilidad de sufrir alguna enfermedad o estar expuesto a algún riesgo. Entonces, lo que está haciendo la comunidad andina es abatir y combatir el acceso de los trabajadores jóvenes a los trabajos que impliquen contacto con sustancias o con condiciones que puedan implicar un peligro y ir disminuyendo la tasa de contratación infantil. Otra buena práctica en Canadá es un programa que se implementa para los trabajadores entre los 14 y los 24 años que han tenido un trabajo nuevo o un trabajo con menos de 6 meses de antigüedad. Lo que hacen es capacitar a los trabajadores jóvenes sobre cuáles son las condiciones óptimas de desempleo y cuáles son las condiciones de autocuidado. El autocuidado no debería de confundirse, y esto va más allá del programa de Canadá o de Argentina o de todas las buenas prácticas. El autocuidado no debería de confundirse con todo un sistema de responsabilidad y de vigilancia que tiene que haber entre los empleadores, los sindicatos y el gobierno. Es un plus de cómo debo de trabajar. Ahora, si no pertenezco a una estructura tradicional donde tengo un sindicato o trabajo en un espacio determinado, o soy de los que voy a un café a trabajar 3 horas o voy a una oficina de coworker algunas horas, pues también hay que estar conscientes de que implica ciertas condiciones o que necesito trabajar en ciertas condiciones óptimas. Pero toda la estructura y el trabajo que se ha hecho sobre la cobertura de riesgos de trabajo implica también un trabajo gubernamental y un trabajo de los actores involucrados alrededor de este. Y eso es también un esfuerzo que debe de reconocerse y que no debe de perderse en el largo plazo, más allá de cómo vayan transformándose las condiciones laborales.